Nunca imaginé que una sola frase pudiera romperme por dentro con tanta violencia. Lo siento, esta mesa es solo para la familia. Y Blanca, mi hermana, lo dijo con una sonrisa tan pulida y venenosa que todavía siento el eco retumbando en mis oídos. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Fue el momento, el silencio que siguió las miradas torcidas de los demás invitados y el dedo perfectamente esmaltado apuntando hacia la mesa de servicio como si yo fuera una intrusa, una cualquiera, una mancha en su mundo perfecto. Me quedé paralizada, con el regalo aún en la mano envuelto con esmero, con el lazo azul celeste que yo misma había elegido, pensando en lo que a papá le gustaba de niña, el azul del mar de Menorca, donde solíamos veranear. Pero para Blanca, yo ya no era parte de ese recuerdo. Para ella nunca lo fui. La fiesta de cumpleaños número 70 de mi padre se celebraba en un restaurante de lujo en la Sierra de Madrid. Cuando recibí la invitación, no supe qué pensar. Hacía más de 10 años que no me incluían en ninguna celebración familiar, y ahora de repente me llegaba un sobre blanco con mi nombre escrito a mano y el escudo familiar impreso con relieve. Tardé 2 días en abrirlo. Me temblaban las manos. Pensé que quizás era una trampa, una ironía, un error. Pero no, era una invitación formal. Blanca incluso había firmado con un simple «Esperamos verte». Me lo pensé. Durante días, iba o no iba, tenía sentido remover heridas, arriesgarme a revivir viejas humillaciones. Pero algo dentro de mí dijo que sí, que necesitaba enfrentar ese pasado, que necesitaba cerrar algo. Así que me vestí con lo mejor que tenía, me maquillé como si fuera una entrevista importante y tomé un taxi rumbo al restaurante. Cuando llegué, supe que había cometido un error. Todo el salón era una exhibición de opulencia. Candelabros, copas de cristal tallado, camareros uniformados con guantes blancos. La música de cuerdas en vivo envolvía el ambiente como si fuera una ópera familiar, donde yo no tenía papel. Y entonces la vi, Blanca, hermosa como siempre, perfecta, con su vestido de satén verde, botella joyas, sutiles pero carísimas, y su sonrisa de anfitriona controladora. A su lado, papá reía con un vaso de vino en la mano, flanqueado por sus nietos, los hijos de Blanca. Me acerqué conteniendo la respiración. No quería llorar. No aún. Fue entonces cuando Blanca giró, me vio y antes siquiera de que yo dijera hola, soltó su sentencia. Lo siento, esta mesa es solo para la familia, y señaló sin titubear. El silencio cayó como un relámpago. Mi cuerpo no reaccionaba. Los invitados dejaron de hablar por un instante. Papá ni siquiera levantó la vista. Yo simplemente asentí torpemente y me giré. Mis tacones resonaban con un eco vacío en el suelo de mármol. Me senté en una mesita alejada cerca de la puerta del servicio. Un camarero me preguntó si deseaba algo de beber. Pedí agua. Me ardía la garganta. No por la sed, sino por la humillación. Quise marcharme, levantarme y salir corriendo. Pero no podía, no así. No sin entender por qué me odiaban tanto, por qué siempre fui la oveja negra, la no deseada. De niña siempre supe que algo no encajaba. Mientras Blanca recibía abrazos y premios por cada dibujo, a mí me daban palmaditas condescendientes. Cuando me enfermaba, mamá llamaba al médico. Cuando Blanca se enfermaba, toda la casa se detenía. No entendí nada hasta que cumplí 15 años y encontré escondida entre papeles viejos en el trastero la carta de adopción. Sí, yo no era hija biológica, me habían adoptado. Tras un escándalo familiar que involucraba una infidelidad de papá con una mujer desconocida, apareció un bebé en la puerta del hospital con su nombre. Mi madre, tras muchas lágrimas y presión social, me aceptó, pero jamás me amó. Y Blanca nunca me perdonó por existir. Crecí con esa verdad clavada como un cuchillo en la espalda. Fingí que no sabía, que no dolía, hasta que ya no pude más. A los 18 me fui, sin mirar atrás. Trabajé limpiando hoteles en la costa. Estudié psicología por las noches. Me construí sola a base de silencios tragados y rabia transformada en energía. Y ahora estaba ahí, con 34 años, en el cumpleaños del hombre que me dio la vida, pero nunca el cariño, escuchando a mi hermana excluirme de su mundo, otra vez. Abrí el bolso y saqué una nota. Era de mamá, la mamá adoptiva.
A pesar de todo, en sus últimos días me escribió una carta. La había leído 1000 veces, pero necesitaba volver a ella. No supe amarte como merecías. Te vi como una amenaza, una sombra del error de tu padre, pero era solo una niña. Perdóname si aún puedes. Las lágrimas me cayeron sobre la servilleta. Intenté disimular, pero no importaba. Nadie me miraba. Era invisible. Hasta que algo inesperado sucedió. Una mujer se acercó a mi mesa. No era de la familia. Una invitada quizás del entorno empresarial de papá. ¿Tú eres Paula?, me preguntó con voz suave. Asentí sorprendida. Hay un hombre en la puerta que pide verte. Dice que es abogado. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Un abogado? Sí, dice que es algo urgente. Está esperando fuera. Me levanté confusa aún con la nota en la mano. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Por qué aquí? Crucé el salón en silencio, esquivando miradas, sintiendo el peso de las palabras de Blanca aún resonando. Cuando salí al vestíbulo, un hombre trajeado me extendió la mano. «Señorita Paula, mi nombre es Enrique Álvarez. Represento los intereses legales del señor Fernando Álvarez». ¿Quién?, pregunté aún confundida. El hombre sonrió con una mezcla de solemnidad y sorpresa. «Su padre biológico, mi padre biológico». Las palabras me golpearon como una tormenta. Me tambaleé levemente y tuve que apoyarme en la pared del vestíbulo para no caer. «Fernando Álvarez», repetí con voz ahogada como si pronunciara el nombre de un fantasma. El abogado asintió con delicadeza, como si estuviera acostumbrado a dar noticias que sacuden cimientos. «Sí, sé que no esperaba esto y lamento entregárselo en un día como hoy, pero tenía instrucciones precisas de entregarle esta documentación el día que cumpliera los 34 años, o en el momento en que volviera a contactar con la familia García del Prado, lo cual, por lo visto, dijo mirando el salón de la fiesta por el rabillo del ojo, ha ocurrido esta noche». Me entregó un sobre de papel grueso sellado con cera. Al abrirlo, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Dentro una carta escrita a mano y varias fotocopias de documentos notariales. No entendía todo al principio, solo captaba palabras sueltas: herencia, testamento, hija legítima, propiedad en Segovia, cuenta bancaria. «¿Qué es esto?», pregunté con la voz entrecortada. El abogado me miró con una mezcla de respeto y compasión. Fernando fue su padre biológico. Murió hace poco más de un año tras una larga enfermedad. Antes de fallecer, dejó todo en regla para usted. Sabía de su existencia desde hace mucho, pero por razones que descubrirá en su carta, no pudo acercarse antes. No podía respirar. Un torbellino de emociones me arrancaba el aire: rabia, tristeza, incredulidad, esperanza. ¿Y por qué ahora? «Porque esta noche debía llegar a su vida una verdad que siempre le fue negada», respondió él. «Y porque usted merece saber quién es Paula». Volví a mi mesa sin recordar bien cómo. Caminé como un autómata entre mesas decoradas con flores blancas y copas tintineantes. A nadie parecía importarle mi ausencia. Blanca seguía reinando como la gran dama del clan, sirviendo sonrisas en bandeja de plata, asegurándose de que todo girara en torno a ella. Papá ni siquiera se había fijado en que me había ido. Sentada de nuevo abrí la carta. «Querida Paula, sé que leer estas palabras será una conmoción, pero no podía irme de este mundo sin dejarte algo que siempre debiste tener la verdad». Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo como si mi vida dependiera de cada palabra. «Tu madre fue la única mujer que realmente amé, pero las circunstancias nos separaron. Tu nacimiento fue un escándalo para la familia García del Prado, y aunque su madre quiso criarte conmigo, me obligaron a renunciar a ti. No me dejaron ni saber dónde estabas. Fue recién años después, cuando ya había sido adoptada, que logré rastrearte. Y desde entonces he seguido tus pasos desde lejos, orgulloso de tu fuerza, de tu integridad, de la mujer que eres. Sé que tu infancia no fue fácil. Me rompe el alma saber cómo te trataron. Pero te prometo que esta vez nadie podrá borrarte ni negarte tu lugar. Lo que te dejo no es solo una herencia económica, sino el reconocimiento que mereces mi apellido, mi legado y mi amor eterno». Firmado Fernando Álvarez. Lloré con una mezcla de rabia y ternura que me sacudía entera. ¿Dónde estuvo él cuando más lo necesitaba? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué tuve que crecer sintiéndome menos distinta, culpable de existir? Y sin embargo, algo dentro de mí se ablandó. Por primera vez en mi vida alguien me llamaba hija sin desprecio.
alguien que aunque desde lejos me había visto y había creído en mí. Me limpié las lágrimas y miré la sala. Ya no veía una fiesta sino un teatro hueco. Los trajes, los peinados, las sonrisas, todo me parecía falso plástico. Y entonces, con una calma nueva me levanté. Caminé hacia la mesa principal. Los pasos eran firmes, medidos. Blanca fue la primera en verme. Frunció los labios con irritación. Papá ni siquiera me reconoció al instante. ¿Qué haces aquí otra vez?, soltó ella con esa voz gélida que usaba desde que éramos niñas. ¿No te quedó claro lo de antes? Respiré hondo. Abrí el sobre con los documentos y lo coloqué sin una palabra justo delante de ella. Todos en la mesa miraron con esa atención morbosa que solo despierta un escándalo inminente. ¿Qué es esto?, preguntó Blanca irritada mientras hojeaba los papeles. El nombre de Fernando Álvarez destacó en negrita. También el mío, Paula Álvarez, heredera directa. Blanca palideció. Papá frunció el ceño confuso. Esto no puede ser, balbució ella. Claro que puede, dije con voz firme. Porque es la verdad, una verdad que todos ustedes me robaron. Papá se levantó atónito. Se veía mayor, más frágil que en mis recuerdos. Sus manos temblaban sobre la mesa. ¿Tú eres hija de Fernando? Sí. Tu hermano menor. El que ustedes echaron de esta familia cuando se enamoró de alguien que no convenía. El silencio fue brutal. El cuchillo de la verdad acababa de atravesar el pastel de cumpleaños. He venido aquí con la intención de cerrar heridas, continué. Pero parece que ustedes solo saben abrirlas. Me llamaron para humillarme, para recordarme que no pertenezco. Pues bien, ya no lo necesito. Me giré y dejé a todos con la boca abierta. Blanca se quedó paralizada sin saber si gritar o desmayarse. Papá bajó la mirada como si acabara de ver un fantasma. Yo solo caminé. Cada paso era más liviano. Me sentía viva, me sentía fuerte. Afuera el aire frío me golpeó el rostro. El abogado aún me esperaba junto a un coche negro. ¿Está bien, Paula? Por primera vez en mucho tiempo sí respondí. ¿Podemos irnos? Claro. Tengo más cosas que mostrarle. Propiedades, cuentas, papeles. Su padre dejó todo preparado. Asentí. Subí al coche y mientras nos alejábamos de aquella fiesta decadente, miré mi reflejo en la ventanilla. Ya no era la niña abandonada, ya no era la hermana excluida. Ahora era Paula Álvarez, hija legítima, mujer completa. Y lo que venía después era mío. Nunca había sentido tanto frío estando completamente vestida. Mientras el coche avanzaba por la carretera, alejándome de esa fiesta, tan cuidadosamente montada y tan brutalmente falsa, me invadió un silencio que lo llenaba todo. No era solo el silencio del coche, ni el del abogado sentado a mi lado sin atreverse a romper mi mundo. Era un silencio interior, pesado, como una niebla espesa entre el pecho y el alma. La carta de Fernando seguía en mi mano, arrugada por la tensión, húmeda por las lágrimas. Había leído cada palabra, pero ahora las repetía mentalmente, como si fueran un conjuro para sostenerme. Mereces saber quién eres. Nadie puede negarte tu lugar. ¿Cuántas veces me habían dicho exactamente lo contrario? Tenía 10 años cuando lo escuché por primera vez. Fue durante una cena de Navidad. Mamá, la que decía ser mi madre, discutía con Blanca en la cocina. Yo me escondí tras la puerta como tantas otras veces, sabiendo que solo desde las sombras me enteraría de la verdad. No es como nosotras, mamá. Se nota. No habla igual, no se mueve igual, ni siquiera se parece a papá. Baja la voz, respondió mamá entre dientes. Hay invitados. No me importa. ¿Hasta cuándo vamos a fingir? Solo porque papá cometió un error vamos a tenerla en la familia como si nada. Esa frase, como si nada, me taladró. Esa noche no probé bocado. Y cuando papá me abrazó para desearme felices fiestas, sentí náuseas. Tenía 15 años cuando el secreto se volvió imborrable. Fue durante una limpieza general del trastero, ayudando a mamá a buscar unos álbumes viejos. Entre cajas de fotos y manteles olvidados, cayó una carpeta etiquetada con mi nombre, Paula GDP. Dentro una hoja amarillenta del hospital, firmada el día de mi nacimiento. Pero no había rastro de mamá, solo el nombre de un hombre tachado con marcador negro. En la esquina una nota a mano, adopción privada, no divulgar. Esa noche me encerré en el baño y lloré durante horas.
No por el abandono, eso ya lo conocía, sino por la confirmación. Porque en el fondo siempre supe que yo no era una de ellos, pero la peor parte fue quedarme. Seguí viviendo bajo el mismo techo con una mujer que me miraba con culpa y desprecio a la vez, y con una hermana que me trataba como si cada respiración mía fuera un recordatorio de la vergüenza familiar. El abogado Enrique me llevó a una cafetería tranquila cerca de su despacho. Me pidió permiso para explicarme todo. Yo asentí en silencio aún con la carta en las manos. Fernando era un hombre reservado pero muy metódico. Empezó. Cuando supo que había sido adoptada por su propia familia política, se sintió entre aliviado y furioso. ¿Por qué furioso? Porque no fue su decisión. Lo presionaron para renunciar a ti. Luego, cuando te desaparecieron de su vida, se dedicó a buscarte durante años. Finalmente, cuando te encontró, supo que vivías con ellos y decidió esperar. Pensó que crecer con cierta estabilidad era mejor que sacudir tu mundo. Me costaba respirar. ¿Y por qué nunca me contactó? Lo intentó. 2 veces. La primera cuando tenías 12 años. Mandó una carta. Blanca la interceptó. Mi sangre se congeló. ¿Cómo lo sabe? La carta volvió al remitente con una nota escrita a mano que decía: si vuelves a acercarte, te denunciamos por acoso. La segunda vez fue cuando cumpliste 18. Te escribió de nuevo. La dejó en casa de tus padres adoptivos. Nadie contestó. Pero sabemos por una asistenta que trabajaba con la familia entonces que fue destruida por Blanca. Me llevé las manos a la boca. Blanca, siempre ella. ¿Por qué tanto odio? Susurré. Porque tú eras la prueba viva del error que arruinó su familia perfecta. Porque aunque ellos no lo digan, sabían que Fernando era mejor hombre, mejor ser humano que cualquiera de ellos. Durante los días siguientes recorrí los lugares que mi padre biológico me había dejado. Una casa antigua en Segovia, con paredes de piedra, vigas de madera y un olor a vida que alguna vez fue plena. Dentro encontré más cartas, fotos mías, tomadas a escondidas en el instituto, entrando a la universidad, saliendo de la biblioteca. No lo podía creer. Él me seguía, no para controlarte, dijo Enrique, sino para estar cerca, porque era lo único que podía hacer. Te respetaba demasiado como para irrumpir en tu vida sin permiso. Esa frase me quebró por dentro. Yo que pasé mi adolescencia sintiéndome invisible había sido vista. Yo que pensaba que nadie me quería había sido amada en silencio. Pasé una noche entera en la vieja casa sola. Encendí la chimenea, abrí una botella de vino viejo que encontré en la despensa y le hablé en voz alta. Fernando, no sé si soy digna de todo esto. No sé si puedo perdonar a quienes me lo ocultaron. Pero sé que aunque tarde, ahora sé quién soy. Y eso vale más que todo lo que me negaron. Miré una foto suya joven con el cabello revuelto y los ojos tan parecidos a los míos. Me estremecí. Al día siguiente volví a Madrid. No a casa de mi familia, sino a mi pequeño piso de alquiler, ese que tanto esfuerzo me costó pagar mientras trabajaba limpiando y estudiando a la vez. Me senté frente al ordenador, abrí un documento en blanco y escribí el título La hija invisible. Mi historia merecía ser contada, no solo por mí, sino por tantas otras personas que han vivido en el margen de su propia familia, por quienes fueron negados, escondidos, silenciados. Paula Álvarez, la hija no reconocida, ya no existía. Ahora era Paula, la mujer que volvió desde el olvido y rescató su verdad. Y lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Mi historia no terminó con una carta ni con una herencia. En realidad fue justo ahí donde empezó todo. Había pasado una semana desde aquella noche de la fiesta. Una semana en la que volví a ser yo, pero distinta. Paula sin máscaras, sin el peso de las mentiras ajenas. Dormía mal, comía poco, pero algo dentro de mí se estaba reorganizando, como si cada célula, cada herida buscara su sitio en un cuerpo nuevo. Y entonces llegó la llamada. Era del despacho de Enrique. Paula, hay algo que necesitas ver, me dijo con voz tensa. Lo descubrimos revisando los archivos personales de tu padre. Algo que, bueno, no sabíamos que existía. ¿Qué es?, pregunté con el estómago encogido. Un video, una grabación de Fernando. Está fechado 2 días antes de su muerte. Colgué sin decir mucho más. Me vestí a toda prisa, agarré mi bolso y tomé un taxi directo al despacho. En el trayecto mi cabeza era un torbellino. ¿Qué podía haber querido decirme Fernando justo antes de morir? ¿Por qué dejó constancia de ello en vídeo?
Cuando llegué, Enrique me esperaba en su oficina serio, con el portátil ya encendido. Me ofreció asiento. ¿Estás preparada?, preguntó. Asentí. Mentí. No lo estaba. El vídeo comenzó. Fernando estaba visiblemente enfermo, delgado, con el rostro pálido, pero sus ojos estaban llenos de vida. Hola, Paula, empezó con voz quebrada. Si estás viendo esto es porque ya me he ido. Y lo siento. Siento no haber tenido el valor de buscarte antes. Pero necesito contarte algo más. Algo que quizás cambiará tu forma de ver todo lo que has vivido. Me llevé una mano al pecho. Sentía que el corazón se me salía. El día que tu madre me dijo que estaba embarazada, yo estaba dispuesto a todo. A enfrentar a mi familia, a dejarlo todo por ella. Pero no me dieron opción. Mi padre, tu abuelo, era un hombre poderoso y peligroso. Mandó a buscarla. Nunca supe dónde la llevaron. Solo me dijeron que había renunciado a ti. Era mentira. Años después descubrí que la obligaron. La presionaron y tú apareciste en manos de mi hermana, tu madre adoptiva. Se me heló la sangre. Sí, Paula. Blanca lo sabía desde el principio. Siempre lo supo. De hecho, fue ella quien convenció a tu madre adoptiva de aceptarte con la condición de mantener todo en secreto. A cambio recibieron dinero. Mucho dinero. Tuve que cerrar los ojos. No podía seguir escuchando, pero lo hice. Porque lo necesitaba. Porque por fin todo encajaba. Blanca te odiaba porque eras el recordatorio de su fracaso. Porque papá siempre me prefirió a mí y tú eras mi legado. Pero lo que te hicieron no tiene nombre. Te usaron, te negaron y yo no estuve ahí para impedirlo. Fernando hizo una pausa, tosió, luego alzó la mirada directo a la cámara. Por eso lo dejé todo a tu nombre. No como venganza, sino como justicia. Porque nadie puede robarle su historia a una hija. Nadie. El vídeo terminó con una última frase. Haz lo que consideres correcto. Sé que tú sabrás cómo. Te amo, Paula. Lloré en silencio. Enrique me pasó un pañuelo, pero no dijo nada. No hacía falta. Todo estaba dicho. Volví a casa con el alma hecha trizas. No solo me habían abandonado, ocultado, rechazado. Me habían vendido. Como si fuera un objeto, un trato sucio entre adultos enfermos de poder y apariencias. Blanca. Esa sonrisa arrogante, esa forma suya de mirarme siempre desde arriba, la frialdad con la que me apartó de la mesa. Ya no era solo desprecio, era algo más profundo, un crimen moral, una traición imperdonable. Me pasé toda la noche despierta, releí la carta, volví a ver el vídeo y tomé una decisión. No iba a quedarme callada, no más. Días después pedí una cita con la notaría familiar. Blanca estaba a cargo de la Fundación García del Prado, una entidad benéfica que manejaba cifras millonarias. Una fachada perfecta para lavar la conciencia. Llegué vestida con sobriedad pero segura. No era la Paula que se sentó sola en la fiesta. Ahora era otra. Una mujer con una verdad que ardía en las manos. La recepcionista me condujo a la sala de juntas. Blanca estaba sentada al fondo firmando unos papeles. Levantó la vista y su rostro se tensó. ¿Qué haces aquí? Vengo a verte, respondí sin rodeos, a hablar o a destapar. Perdona. Saqué una carpeta del bolso y la dejé sobre la mesa. Dentro una copia del vídeo de Fernando, el testamento y la carta. ¿De verdad pensaste que esto se iba a quedar enterrado? ¿Que nadie descubriría lo que hiciste? Blanca palideció. Abrió la carpeta, miró los documentos y su expresión cambió de arrogancia a puro pánico. ¿Qué quieres? Nada. No necesito nada de ti. Pero lo merezco todo. ¿Vas a denunciarme? No aún, pero sí voy a contar mi historia. Voy a ponerle nombre a cada silencio, a cada desprecio, a cada mentira. Blanca se levantó de golpe. ¿La vi temblar? Por primera vez la vi pequeña, diminuta. Te vas a arrepentir, Paula. No sabes con quién te estás metiendo. Sonreí, una sonrisa tranquila, profunda, imbatible. Claro que lo sé. Me estoy metiendo con la misma mujer que me negó un lugar en la mesa de mi propio padre. Y no voy a volver a permitirlo. Salí de allí con paso firme. No necesitaba su validación. No buscaba su perdón. Solo quería que supiera que la verdad tiene nombre y que ese nombre ahora es mío. Esa noche escribí durante horas. La historia, las pruebas, la carta, el vídeo, todo. Preparé un dossier y lo envié a 3 medios nacionales. No por venganza, por justicia. Al día siguiente mi móvil no paró de sonar.
Mi historia estaba por salir a la luz, y el apellido que antes me negaron, ahora brillaba en titulares. Pero esta vez bajo mi control, bajo mi voz, porque ya no era solo Paula la hija ignorada, era Paula Álvarez, y nadie más iba a escribir mi historia por mí. Nunca imaginé que la justicia tuviera sabor a silencio, no a ese silencio helado de cuando te ignoran o te rechazan, no. Hablo del otro, el que llega justo después del estallido, ese que se instala en las miradas avergonzadas, en los mensajes que no se atreven a enviarte, en los nombres que antes te despreciaban y ahora no saben ni cómo pronunciar el tuyo. Ese fue el silencio que Blanca tuvo que tragar cuando el artículo salió en todos los medios. La hija invisible del clan García del Prado rompe el silencio, una historia de adopción forzada, manipulación familiar y un legado escondido. La foto era mía, sí, pero por primera vez en mi vida no me sentí expuesta. Me sentí dueña. Los mensajes no tardaron en llegar. Viejos compañeros del colegio, colegas del trabajo, incluso desconocidos. Algunos ofrecían su apoyo, otros solo querían saber más. Blanca, por supuesto, desapareció. Canceló entrevistas, apagó redes, cerró su perfil público en la fundación. Mi padre adoptivo también intentó llamarme, aunque demasiado tarde. Le dejé en visto. Como él, me dejó a mí durante décadas. Pero no fue solo eso. El verdadero golpe vino cuando un grupo de donantes importantes retiró su apoyo económico a la fundación. Los rumores de fraude, de lavado de acuerdos familiares oscuros comenzaron a circular. Las apariencias tan sagradas para los García del Prado se hicieron trizas. Y yo observaba, no con odio, no con crueldad, sino con la calma de quien ya no tiene miedo. Un mes después de la publicación, me llegó una invitación certificada, la lectura oficial del testamento de Fernando. No lo necesitaba, ya sabía lo que me había dejado, pero sentí que era una etapa que debía cerrar. La reunión fue en un despacho jurídico del centro de Madrid. Cuando llegué, Blanca ya estaba allí. Vestía de negro con gafas de sol oscuras, como si estuviera de luto por su reputación. No me saludó, no lo esperaba. El notario comenzó a leer propiedades, cuentas, bienes. Todo pasaba legal y legítimamente a mí. Blanca se removía en la silla como si aquello le quemara la piel. Y por último, leyó el notario, el señor Fernando Álvarez, dejó instrucciones específicas respecto a la casa de verano en Menorca. Mi corazón se detuvo un segundo. Esa casa, ese lugar donde aprendí a nadar, donde guardaba mis únicos recuerdos felices de infancia antes de saber que eran prestados. Esa propiedad y todas sus memorias, continuó el notario, pertenecen ahora a Paula Álvarez, con una nota personal para que vuelvas a sentir el mar como antes, pero esta vez sabiendo que es tuyo. Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. No iba a llorar delante de ella, no esta vez. Blanca se levantó de golpe. Esto es una farsa, una humillación. El notario la miró imperturbable. Es un testamento válido, señora. No hay más que hablar. Yo la observé. Esa mujer que durante toda mi vida había intentado borrarme. Y por fin lo entendí, no era más fuerte que yo. Solo era más ruidosa, más cruel. Pero el rencor, como las paredes de su fundación, se cae cuando lo tocas con verdad. Unas semanas después fui por primera vez a la casa de Menorca. Era idéntica a como la recordaba, el balcón blanco, con vistas al mar, las cortinas ondeando con la brisa, el olor a sal y a pino. Entré despacio, me quité los zapatos. Caminé por el suelo de baldosas antiguas como si pisara un templo. Me senté frente al mar y por fin respiré hondo. No era solo una casa, era mi infancia de vuelta, mi lugar, mi espacio. Tomé mi cuaderno, el mismo donde empecé a escribir mi historia, y añadí una última frase. Algunas hijas no necesitan ser aceptadas, solo necesitan que las dejen libres para existir. La venganza, descubrí, no siempre se sirve fría. A veces se sirve con sol, con mar, con silencio. A veces no hace falta gritar ni destruir. Basta con existir, con levantar la cabeza y decir: Blanca podrá seguir encerrada en su mundo de apariencias. Pero yo construí el mío, con verdad, con heridas, con cicatrices hermosas. No fui la hija perfecta, ni la hermana ideal. Fui la hija negada, la mujer descartada, la pieza que no encajaba. Y aún así, aquí estoy, dueña de mi nombre, de mi historia y de todo lo que dijeron que no merecía. Soy Paula Álvarez,
y esta vez nadie puede borrarme.